Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti, bienvenidos a su canal de Repetidas. Este es un álbum basado en la serie de Netflix El Juego del Calamar. Es una serie para mayores de 18 años. Pero si ustedes ya son mayores de 18 años, pero no han visto las series también, aguas porque este álbum tiene muchos spoilers y se pueden colar por ahí. Ok, bueno, pues dicho lo anterior, vamos a terminar de pegarlo. Este es un álbum peruano de la editorial Majestad. Tiene una portada bastante padre. Inmediatamente aquí en la parte posterior empezamos con la pega de cartitas, una introducción de la historia de la serie y una presentación de los personajes más importantes. La verdad es que este álbum me gustó muchísimo porque tiene imágenes muy grandes. Y el texto para mí está bastante bien distribuido y en todas las hojas aparecen las formas, el círculo, el cuadrado y el rectángulo, que son los súper representativos de toda la serie. Pero me encantaron, o sea, es como un póster, ¿no? Cada doble página se ve súper bien. Está muy agradable a la vista, la verdad. Y está organizado en base a los 9 capítulos de la primera temporada. Por ejemplo, aquí El Hombre del Paraguas es el capítulo 3, creo. Y a cada capítulo le dan 1, 2, 3, 4 páginas. Oye, ¿a quién no le dieron ganas de hacer estas galletitas después de ver este capítulo? Este álbum tiene 2 tipos de cartitas. Estas, las sencillas de marco blanco y los hologramas. Estos hologramas me gustan mucho porque tienen relieve al tacto. Así cada vez que paso una página me dan ganas de pasar las manos y sentir las cartitas todas pegadas y el relieve de los hologramas. La verdad es que sí está muy agradable. Aparte de que huele muchísimo a papel nuevo y cada vez que le doy vuelta a la hoja se siente el olor. A mí me gusta muchísimo cómo huelen así los álbumes a papel nuevo. Aquí llegamos a la mitad. Es un álbum bastante grande porque tiene 40 páginas. Estamos acostumbrados a las 32 que tiene Panini en la mayoría de sus álbumes. También me dieron muchas ganas de jugar canicas después de ver este capítulo. Dejé algunos espacios de cartitas sin pegar para mostrar cómo es el espacio donde iban las cartitas. Estas de la cartita sencilla también tiene un marco similar y me gustó mucho cómo también jugaron con estas figuras en la enumeración de todas ellas. Y por acá pues así son donde van los hologramas. También el color del marco es más o menos similar al de los hologramas.
Esta serie a mí sí me gustó mucho, estaba como muy acostumbrada a las películas de terror coreanas, muy intensas, o también a los doramas coreanos que son muy tranquilos, muy light, y esta serie está pues ni muy gore, ni tan tranquila, o sea, me gustó mucho porque sí te mantiene en el suspenso de qué pasará y quisiera saber el final, y aparte pues se quedó medio así la primera temporada, y ya salió el segundo tráiler, ya salió el tráiler de la segunda temporada, y pues vamos a ver cómo se pone. Un día de suerte es el capítulo final. Aquí estas cartitas me gustan. Bueno, de hecho todas las escenas a blanco y negro, que es donde se ven los niños jugando sus juegos de la infancia. Y como es el capítulo final, le dieron más hojas. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bueno, aquí tremendo spoiler, ¿verdad? Espero que sí hayan visto la serie. Y llegamos al final. Esta es otra cosa que me gusta mucho de este álbum, porque esta página ya es la parte posterior de la contraportada, ya es el cartón, y no se siente, no hay un contraste, o sea, continúa el diseño de fondo también aquí después de la portada, también el diseño, no hay un contraste entre los cartones, y me gusta mucho eso. Y para rematar, un mosaico de 4 cartitas con un marco holográfico bastante padre. Sí, todas las imágenes están muy buenas. Y la contraportada, sí, es un álbum bastante gordito. A mí me gusta que se sientan así medio chonchitos, y ya más con las cartitas todas pegadas. Es bien padre tener los álbumes así. Se me pasó a mostrar el lado posterior de las cartitas. Está a blanco y negro. Por aquí tengo, ese es un papel ya pegado. Todos estos papeles yo los guardo. Sí, soy un poco rara. Esta colección también viene con tarjetas. Oh, sí. Y la cajita igual de chula que la portada del álbum. Aquí otra imagen. Sí. Son 25 tarjetas. El cartón, bueno, yo creo que es cuché, y en esta parte son bollosas, y en la parte posterior es opaco. Estas tarjetas también me gustaban mucho porque todos los diseños, pues igual que el álbum, o sea, es una imagen grande con el nombre de la persona, algo de información de los personajes, el número 1. Sibyok, disculpen mi coreano, no está suficientemente bueno. El participante 199. Esta imagen me recuerda al meme de: oh, escuché que te habías quedado sin dinero por comprar cartitas. Escenas de la película, de la serie. Detective Hong Won. El participante 456, nuestro protagonista. Juego número 5, el puente de cristal. Otra vez Sibyok. Las escaleras. Van a decir que para mí todo es Harry Potter, pero este cuarto sí me recordó mucho también a las escaleras del castillo de Hogwarts. Juego número 2, el panal. Uno de los soldados. No hay muchas cartas donde salgan estos soldados. Sang-woo.
Participante número 212. Aquí cuando Gi-hun toca fondo, pobrecillo. Juego del calamar. Juego número 6. Hay otro personaje nefasto. 2 personajes nefastos. Todas las tarjetas tienen el mismo diseño en la parte posterior, pero tienen aquí algo de información acerca de la imagen. Están bastante bonitas, me gustaron muchísimo. Yo creo que las voy a acomodar por juego y luego jugador, porque no están enumeradas, así que las podemos organizar y guardar como sea. El juego número 3, la cuerda. 45 millones de wons. Esto lo busqué y son como 38 millones de dólares. Sí está para pensarse, ¿no? El líder, bueno, aquí otro spoiler. De hecho en la portada ya aparece un pequeño spoiler por aquí, pero... Y el juego más popular de la serie, el juego número 1. Luz roja, luz verde y la... ¡Ay, no puede ser! Ok, amigos, pues yo aquí los dejo. Permítanme, voy a ir a hacer una llamada. Espero que les haya gustado este video. Denle like si así es, y si no, pues pues ni modo. Adiós.